Este video está destinado para los chicos de tercer año de secundaria. Aprende en casa, semana 15, día 4. Resolvemos situaciones cotidianas aplicando semejanza de triángulos. Situación significativa, midiendo la altura con una sombra. La maestra de Jonathan le ha planteado un reto, calcular la altura del edificio que está frente a su casa. Para ello, le ha indicado que se ubique cerca del edificio, mida las sombras que proyectan él y el edificio en ese instante, y luego determine la altura del edificio. Jonathan obtiene estos datos. Su sombra mide 2 metros, la sombra del edificio a la misma hora mide 12 metros, además la estatura de Jonathan es 1,50 metros. Pregunta: ¿cómo podría calcular Jonathan la altura del edificio con ayuda de las medidas de las sombras? Muy bien, para eso yo necesito representar ¿qué cosa? El edificio con su sombra respectiva y de igual manera Jonathan con su sombra respectiva. Y todo esto ocurre en la misma hora. Como verás, según la gráfica, se va a formar o se va a generar un triángulo rectángulo. Como profesor, justamente ese triángulo rectángulo, los catetos vienen a ser esta línea horizontal, que es la proyección de la sombra, la línea vertical, o el otro cateto sería la altura del edificio, y la hipotenusa, o también llamado en trigonometría línea de mira, vendría a ser el extremo alto del edificio con la parte... ¿cómo lo podríamos llamar? A ver, la parte final de la sombra. Hay que llamarlo así, ¿te parece? La parte final de la sombra. De igual manera ocurre con Jonathan. La proyección de la sombra viene a ser un cateto, en este caso una línea horizontal. La altura de Jonathan o la estatura de Jonathan viene a ser un cateto o la línea vertical. Y de la parte extrema de Jonathan, o sea de la punta, o sea su cabeza, y también del extremo, ¿de quién? De la sombra, se va a generar una línea de mira, o también llamado hipotenusa en trigonometría. ¿Y eso qué me va a permitir? Si te das cuenta, acá hay un ángulo de inclinación. Y cuyo ángulo de inclinación, ¿de dónde sale? De la sombra con la línea de mira, se va a generar un ángulo beta. Como tú lo puedes llamar ángulo tita, de igual manera ocurre acá, lo mismo, ángulo beta. ¿Está bien? Entonces lo que yo voy a hacer, esta gráfica ahora lo voy a representar de manera geométrica, en dos triángulos rectángulos. Como verás aquí, esto viene a ser el edificio, ¿ya? La altura del edificio viene a ser el segmento AB o lado AB. AC viene a ser la proyección de la sombra del edificio, que es de 12 metros. Y el ángulo de inclinación, ¿está bien? Beta en este caso. En el caso de Jonathan, también vamos a representar su forma geométrica, que es otro triángulo rectángulo, como verás acá, donde la estatura de Jonathan sí conocemos, que es 1,50 metros, mientras del edificio no conocemos, y eso nos está preguntando cómo lo vamos a calcular, ¿correcto? Mientras la sombra que proyectas Jonathan es de 2 metros. De igual manera, el ángulo de inclinación es beta. Profe, pero aparte de eso, hay como un dato importantísimo, que ambos tienen un ángulo recto. Con razón tienen el nombre de triángulos rectángulos. Todo triángulo rectángulo lleva un ángulo de 90 grados, por eso es recto. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es buscar una semejanza. Como verás, el ángulo beta que yo acabo de encerrar viene a ser el mismo ángulo beta de aquí. Por no decir que el ángulo EFD, que viene a ser beta, es igual al ángulo BCA, que también viene a ser beta. Además, este ángulo de 90 grados viene a ser lo mismo que este ángulo de 90 grados. Entonces ustedes se dirán, ¿qué criterio de ya no congruencia, porque congruencia fue del día 3. Acá estamos en el día 4. Sería entonces, ¿qué criterio de semejanza se está aplicando? Y justamente después de haber resuelto esta situación, te voy a explicar un poco de teoría. ¿Qué criterio? Pues el criterio ángulo-ángulo. Ojo, vuelvo a repetir. El criterio de semejanza que estoy aplicando en estos dos triángulos rectángulos es ángulo-ángulo. Si te das cuenta, el ángulo beta es igual a este ángulo beta. Y el ángulo de 90 grados es igual a este ángulo de 90 grados. Ese criterio estoy aplicando, ángulo-ángulo. Entonces yo puedo señalar que el triángulo ABC, ya en este caso
acá hay un lapsus, ya, acá hay una corrección, debe ser el triángulo BAC, porque siempre se indica en el centro el ángulo recto, acá debe ser BAC, ya, lo corrige, es semejante al triángulo, de igual manera que una corrección debe ser EDF, vuelvo a repetir, acá es BAC y aquí es EDF. Muy bien, como hay una semejanza, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Una proporcionalidad, ¿ya? ¿Qué es una proporcionalidad? Pues buscar este 2 por cuánto ha sido multiplicado para que salga 12. Si tú sabes esa multiplicación, a esta misma cantidad lo multiplicas por eso y te sale H. Algunos dirán, profe, está loco, por 6, ¿sí o no? Entonces, si acá tú lo multiplicas por 6, sale una cierta cantidad que todavía no te lo voy a decir. Claro, esa es la manera más rápida de hacerlo. Pero otra manera es aplicar razones y proporciones, donde la proyección de la sombra es 12 metros, lo divido con la proyección de ¿quién? De la sombra de Jonathan, que es 2 metros. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la estatura del edificio o la altura del edificio entre la altura o estatura de Jonathan. Y como verás, 2 entre 2 sale ese 6 que tú has encontrado acá, que sería por 6. Entonces quedaría 6 que salió y este 1,5 que está dividiendo pasa a multiplicar al primer miembro. Y en esta multiplicación de 6 por 1,5 me está saliendo 9 metros, que sería la altura del edificio. Ojo, te dije, bien lo haces directo, 2 por cuánto que me salgas 12 que sería 6 y 1,50 por esa cantidad que era 6 te sale 9 metros. O si quieres lo trabajas de manera como razones y proporciones, o sea, aplicas una proporcionalidad. Lo mismo, al final es lo mismo. Ah, por cierto, antes de responder dicha pregunta, si deseas puedes obviar la parte de geometría, porque acá estamos aplicando triángulos, ¿ya? Y lo puedes hacer de manera aritmético. ¿Qué quiere decir? Aplicas tu regla de 3 simple, tus magnitudes sería longitud de la sombra como primera magnitud y la otra magnitud sería la longitud de las estaturas o las alturas. ¿Y cómo se trabaja aspa simple? Pues cruzadito, ¿sí o no? Y también sale lo mismo, pero como estamos trabajando el tema aquí ya en el día 4, lo que es semejanza de triángulos, hemos tenido que realizar de forma geométrica y no aritmética. ¿Estamos? Ahora sí vamos a darle respuesta. Me están preguntando cómo vamos a calcular. Entonces sería, para calcular la altura del edificio, Jonathan debe utilizar las relaciones y criterios de semejanza. ¿Qué criterio hemos aplicado? Ángulo de triángulos. Muy bien, como te dije, te voy a explicar un poco de teoría. Cuando vamos a hablar de semejanza de triángulos, me dice, dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma y tamaños diferentes. Sus ángulos tienen igual medida y la medida de sus lados homólogos son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Mira, para que dos triángulos sean semejantes te tienen que decir, o te dice mejor dicho, que tiene la misma forma. ¿Qué quiere decir? Acá es un triángulo, aquí también es un triángulo, o sea, tiene la misma forma. Pero los tamaños son distintos. Pero esos tamaños distintos vienen a ser en función de sus lados, porque los ángulos, si te das cuenta, son lo mismo. Solamente la variación o la alteración es en los lados. Y se aplica una proporcionalidad. Lo que yo hice de manera directa, ¿sí? Por 6, 2 por 6 me sale 12 y 1,5 por 6 me sale 9. Ese es de manera directa. O si no, aplicas lo que hicimos también a través de una división. Busco una razón y proporción. En este caso, si te das cuenta, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, porque a cada uno de los lados se le ha multiplicado una proporcionalidad de ¿cuánto? De K a cada uno. Bueno, esto de acá está de más decirlo porque ya hemos hablado. Hay una igualdad entre los ángulos de cada triángulo. Si quieres, como te dije, lo puedes desarrollar de manera directo, buscar esa proporción de por cuánto, o aplicar lo que yo también hice, es una razón y una proporción. Muy bien. Este simbolito que parece un gusanito se lee es semejante a, o sea, quiere decir el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Muy bien. Además, así como hay criterios de congruencia, también existen criterios de semejanza de triángulos. ¿Qué quiere decir? Para yo reconocer que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, muy aparte de la proporcionalidad,
porque a veces no te puedes dar cuenta, el criterio que tú puedes aplicar es lado, lado, lado. Dos triángulos son semejantes cuando la medida de sus tres lados son proporcionales. Como te explicaba, por algo se han multiplicado a cada lado y justamente se está aplicando el criterio de lado, lado, lado. Y acá te da un ejemplo, mira. Si te das cuenta, el lado BC es semejante a PR. Porque justamente a este 3 se le ha multiplicado por 2 para que salga 6. De igual manera, el lado AB es semejante al lado QR. Porque al 4 se le ha multiplicado por ese mismo 2 para que salga 8. De igual manera, el lado AC es semejante a PQ. Porque este 5 también se le ha multiplicado por 2. O sea, cada uno lo multiplicas por el doble o por 2 y sale este triángulo de la misma forma, pero con diferente tamaño. Y yo puedo señalar que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Muy bien, segundo criterio es el criterio lado, ángulo, lado. Como verás, acá los lados, ya sea el lado AB y BC, con respecto al triángulo cuyos lados DE y EF son proporcionales. Además, el ángulo B y el ángulo E son iguales porque ambos dice beta beta. Y mira lo que dice, dos triángulos son semejantes si tienen la misma medida de dos de sus lados proporcionales y el ángulo entre estos dos lados es congruente. Ojo, para saber diferenciar, una vez pregunté a mis chicos, ¿cuál es la diferencia entre congruencia y semejante? ¿Sí? O sea, ¿cuándo un triángulo es congruente y cuándo un triángulo es semejante? Pues en un triángulo congruente, los ángulos y los lados son iguales. Mientras en un triángulo o triángulos semejantes, los ángulos son iguales, pero los lados son diferentes. Ya, esa es la diferencia. Muy bien. Como verán, en este caso también hemos visto el segundo criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Y acá hay un ejemplo, mira, el ángulo 55 es igual al ángulo 55. Los lados AB y BC son proporcionales a DE y EF. ¿Por cuánto, profesor? En este caso a cada uno se le ha multiplicado por 3 y por 13, ¿no? Muy bien, y último criterio, y justamente este criterio lo hemos aplicado para el desarrollo de la situación del día 4, que es ángulo, ángulo. Si dos triángulos tienen dos ángulos congruentes, entonces son semejantes, como en este caso. El ángulo A, que es alfa, y el ángulo D, que también es alfa, son congruentes o son iguales. El ángulo C, que es tita, y el ángulo F, que también es tita, son congruentes o también son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Por ejemplo, como verás aquí, ¿sí? 60-60, 80-80. Muy bien, señores, si te gustó mi vídeo, déjame un poderoso like. Esta vez tu profesor Javier se despide y no te olvides de activar la campanita para seguir viendo cada uno de los videos que subo día tras día.